Buen día, mi nombre es David Saavedra, investigador del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación CENOVA del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura. Estamos ubicados en Campo Alegre, Huila. En esta mañana estoy agradecido por la invitación para participar en el quinto Foro Claretiano de Análisis de Coyunturas Políticas Ambientales, organizado por el Colegio Claretiano en la ciudad de Neiva, Huila. Quiero compartir con ustedes la siguiente charla que he titulado El contexto de las políticas ambientales en Colombia y en los sistemas agropecuarios. Y para ello quiero abordar las siguientes temáticas. Primero, contextualización del cambio climático, con qué políticas y normatividad contamos, cuáles son las estrategias agropecuarias y qué está haciendo el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Como primer punto, la contextualización del cambio climático, hablamos de dos factores importantes que emiten gases de efecto invernadero, la extracción de minerales y la producción. Y en la producción hablamos de ganadería como uno de los mayores indicadores de gases de efecto invernadero por las fermentaciones estéricas. Pero también las emisiones son provenientes de las fertilizaciones nitrogenadas, uso de combustibles fósiles y cambios en el uso de suelo que generan CO2 principalmente. En la siguiente gráfica quiero que observemos es una equivalencia desde 1990 hasta 2016 sobre las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la FAO, donde visualizamos que el 60% son de fermentación entérica, un 22% de estiércol dejado en pasto y un 5% en fertilizante sintético. Cabe resaltar que hay otros factores dentro de este que generan emisiones de gases de efecto invernadero, como arroz, quemas en las sábanas, cultivo de suelos orgánicos y residuos. Por otra parte, hay dos factores más que debemos considerar dentro de los gases de efecto invernadero, como el asentamiento y el consumo. El asentamiento viene acompañado del aumento de la población. El continuo aumento de la población en 2050 seremos aproximadamente un tercio más que hoy, junto con el más marcado consumo de alimentos, sobre todo en países emergentes. Significa que en los próximos 30 años deberíamos producir un 70 más de alimentos para poder satisfacer la demanda según la FAO. ¿Cuáles son los efectos o las causas de los cambios climáticos? Por una parte, los costos de adaptación de las ciudades costeras por la subida del nivel del mar, como también la pérdida de capacidad de trabajo por el aislamiento corporal en ciertos horarios y zonas, el desplazamiento de la población, propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura, y quiero resaltar tres principalmente: acceso a agua potable en ciertas zonas o áreas, reducción de la cosecha o rendimiento productivo teniendo en cuenta que los sistemas de producción pueden entrar en un efecto de estrés hídrico y cambio fisiológico que afecta a la productividad. Esto desencadena, por un lado, adaptación de sistemas de producción, pero a su vez los precios de comercialización, subida de canasta familiar. ¿Cuáles son los mecanismos frente a este contexto a nivel internacional? ¿O con qué política y normatividad contamos? Para ello tenemos que hablar del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, junto con diferentes organismos como el Programa de las Naciones Unidas, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, la PNUD y la UNESCO. Además, estos organismos integran 195 países, de modo que la IPCC a nivel general emite un informe de evaluación que contiene sobre temas efecto regional de cambio climático, la transferencia de tecnología, los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del suelo y la silvicultura, y además la captura del almacenamiento de dióxido de carbono con relación a la protección de la capa de ozono y el sistema del cambio climático a nivel mundial. En un análisis que ellos realizaron, un análisis bastante completo sobre la situación de cambio climático por IPCC, tiene tres grupos principales. ¿Cuáles son los impactos, la adaptación que debemos hacer y la vulnerabilidad y mitigación? Y para ello la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación en Ciencia y Cultura, tiene 17 objetivos para el desarrollo del milenio, de los cuales quiero resaltar 3 objetivos adoptados por la FAO. El primero es el fin del hambre, que es el número 2, la diversidad cultural y los conocimientos tradicionales
que constituyen ventajas importantes para la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. El número 13, acción por el clima, es decir, en este se necesita proporcionar servicios sobre el clima para apoyar los esfuerzos para mitigar los cambios climáticos y la adaptación a ellos, con enfoque en el conocimiento. Y el número 15, vida de ecosistemas terrestres, que es apoyar la protección y el uso sostenible de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales a través de sitios UNESCO. Hablemos de sitios UNESCO de patrimonio mundial, reserva de biosfera, geoparques mundiales. Lo anterior con la finalidad de mitigar los efectos del cambio climático, con ideas innovadoras de alimentación, acceso a agua y transferencia de conocimiento. Es decir, estos tres objetivos principales van enfocados ¿a qué? A la innovación en el sector agropecuario. Para la implementación de esto, Colombia adopta los acuerdos sobre la Convención del Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, mediante la ley 164 de 1994 en la Convención del Cambio Climático como mecanismo para realizar los informes anuales o trimestrales que ellos van recogiendo. Y el comunicado Cambio Climático, pero también actualmente tenemos la ley 193 del 2018, por la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático. Bajo este documento se soporta tres cosas importantes: inventario, política y conocimiento. El inventario de gases de efecto invernadero generado por el sector agropecuario o por cualquier sector, las políticas, los programas que contienen medidas que faciliten la adecuada adaptación al cambio climático y los programas de mitigación, y el conocimiento, suministrar información sobre su contribución, participación en investigación, transferencia de tecnología para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Y sobre todo en las acciones adelantadas, resultados obtenidos en la relación con la educación, sensibilización y formación pública sobre el cambio climático. Básicamente es lo que se enfoca el informe o el comunicado. Entonces, ¿quién lo desarrolla? Pues el Programa de las Naciones Unidas y el EDAN. Y ellos forman básicamente 6 cosas en este resultados: las políticas ambientales, la gestión ambiental, el cambio climático, cuáles son las políticas públicas, los instrumentos de la política y la planeación ambiental, encaminada a la sostenibilidad, cuidado ambiental. La ruta o lineamiento que se genera para llevar a cabo estos planes pues son, por un lado, el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo de Carbono, Estrategia Nacional, Estrategia de Protección Financiera de Desastre, Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. De todas estas propuestas salen 2 propuestas importantes. Por un lado, los planes integrales de gestión de cambio climático sectoriales, y por otra parte, los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales. Si vemos esta parte, dice sectoriales, quiere decir para cada sector respecto a las condiciones que nos encontramos. Estos 2 planes, este plan integral y este a nivel territorial y a nivel sectorial, son referencia para los instrumentos de implementación. Y cuando hablamos de los instrumentos de implementación, hablamos de los instrumentos de planificación, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo territoriales, planificación sectorial y ambiental, como también la gestión de riesgo, otros sectores públicos o privados. Y esto nos fundamenta el desarrollo a nivel territorial por medio de los programas y proyectos. ¿Cuáles programas? Pues el programa y proyectos sectoriales de adaptación climático y el programa y proyectos territorial de adaptación y mitigación. Basado en estos planes y estrategias, más los instrumentos de evaluación y de implementación, más los programas por cada uno de los territorios, llamamos a la evaluación de las metas y adaptación y mitigación a nivel nacional. Para la evaluación de metas y adaptación y mitigación observamos que este instrumento es muy amplio. Amplio tanto en su aplicación como en su adaptación por cada una de las zonas. Y que además deben corresponder precisamente a las zonas específicas donde se quiera implementar. ¿Cuáles son las estrategias agropecuarias?
Las estrategias deben ser impartidas en cada plan de gobierno que busca acciones, por un lado, mitigación y adaptación del cambio climático. Al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de nuestro presidente, doctor Iván Duque, se resalta un capítulo bastante importante que es Pacto por la Sostenibilidad, producir, conservar y conservar produciendo. Y de este se generan dos cosas importantes. Una, sectores comprometidos con la sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático, y otra, sostenibilidad de las actividades productivas y mitigación del cambio climático. ¿Qué nos lleva a los siguientes objetivos? El primer objetivo, avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y mitigación del cambio climático, es decir, una producción agropecuaria con práctica sostenible. Ahí cuando hablamos de práctica sostenible estamos hablando de la implementación de buenas prácticas agrícolas generadas por el ICA, y por otro objetivo hablamos de mejorar la calidad del aire, del agua, del suelo para la prevención de los impactos de salud pública, la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos, reducción de la presión y mejoramiento de la calidad de recurso hídrico. Hay otras cosas importantes que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, como el agroturismo, el fomento y fortalecimiento de los negocios verdes sostenibles, pero también a nivel territorial está el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, PETIA, que está para el 2017-2027, donde participaron diferentes instituciones como el ICA, como la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, universidades, entre otras. Y para ellos orientaron 4 objetivos. Quiero resaltar el objetivo número 3, que es promover el desarrollo del sistema productivo ambientales sostenibles, y esto nos lleva a uno de los planeación, seguimiento y evaluación, que es la sostenibilidad ambiental, variabilidad climática. A nivel del Huila, el departamento de Huila, se proyecta a través del Plan de Cambio Climático de Huila 2050, que dice preparándose para el cambio climático, como respuesta a los planes nacionales que antes mencionamos. Y dentro de eso miramos 5 ejes principales, pero el eje principal para la mitigación del cambio climático a nivel de producción agropecuaria es el número 3. Y para ello tenemos información sobre el clima, análisis de vulnerabilidad sobre los cultivos y ganadería, capicultura climáticamente inteligente. Por otra parte, hay una estrategia bastante nueva, y esa estrategia corresponde a las soluciones basadas en la naturaleza. Y las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que están integradas en políticas nacionales e internacionales, y más recientes en las estrategias de adaptación basada en el ecosistema de programas de Naciones Unidas, PNUD. Algunos ejemplos de esto tenemos como la reforestación, humedales naturales. Bueno, aquí hay unos baños, espacios verdes urbanos, franjas de vegetación ribera y retención de humedad, retención húmeda de suelo. Algo importante para nosotros es hablar sobre la reforestación y humedales naturales y artificiales. ¿Qué está haciendo el SENA? El SENA tiene el Sistema Integrado de Gestión Autocontrol que se llama SIGA, y dentro de este está el subsistema de gestión ambiental. Un objetivo importante que ellos tienen, o que tenemos, es el objetivo que es implementar programas y estrategias que contribuyan a la mitigación, adaptación al cambio climático que impactan en el desarrollo ambiental. Y además, dentro del plan tecnológico del centro, se habla de lo siguiente, perdón. Se habla sistema productivo sostenible, procesos agroindustriales, desarrollo sostenible de cambio climático y de desarrollo rural. Dentro de los 4 ejes del Plan Tecnológico 2019-2029 se habla sobre sostenibilidad. Acordémonos que la sostenibilidad es tener un área o tener una empresa o tener un sistema que sea sostenible y sustentable durante el tiempo. Si hablamos de sistema productivo sostenible, hablamos de soberanía de seguridad alimentaria, alimentación y reproducción animal, agricultura sostenible, agricultura inteligente. Por otra parte, si hablamos de procesos agroindustriales, pues hay tecnologías emergentes, conservación, biotecnologías, prototipos
bioconservantes, pues que están enfocados también en la conservación del medio ambiente. Quiero resaltar esta gráfica, que es una gráfica que venimos implementando a través del SENA, son los sistemas silvopastoriles y agroforestales. Sistemas silvopastoriles que tenemos especies acompañadas de animales y sistemas agroforestales que tenemos una o dos especies productivas, además de especies arbóreas. Por otra parte, hablamos de, en los centros de formación, hablamos de la agricultura 4.0, teniendo en cuenta que hemos pasado por agricultura 4.1, 4.2, 4.3, que hablamos de la revolución verde, y ahora hablamos de la revolución 4.0, que también es conocida como la industria 4.0. En esta revolución 4.0 la agricultura lo que quiere llevar es la agricultura a adoptar medidas, mecanismos y herramientas. ¿Para qué? Para una producción limpia y sostenible. También tenemos subdatos, es decir, toda esta información de las políticas ambientales, toda la información recolectada en los sistemas silvopastoriles, agroforestales o en cualquier cultivo, se adopta ¿para qué? Para hacer un análisis completo y adoptar mecanismos o herramientas que lleven a la sustentabilidad. Un ejemplo sencillo que estamos realizando es sobre el banco Germoplasma, donde adoptamos una aplicación sobre QR, donde está toda la información y es una herramienta fácil de acceso para los productores, donde ellos pueden tomar decisiones claras sobre el manejo de cultivos, sobre la producción y transformación agroindustrial. Quise colocar esta imagen que es muy importante, esta es la gran importancia de los árboles, donde se miran ovejas cerca de una malla, tratando de esconderse de la radiación y adoptando la sombra. Por otra parte, un árbol, cada día doy oxígeno a 4 personas con mi follaje y raíces, atenúa la fuerza de las lluvias y evito el deslizamiento de los terrenos. Y finalmente me pareció curioso esta imagen que dice, mira papá, una abeja, rápido pasa el periódico enrollado. Dice, gracias por todo lo que haces por el planeta. Entonces, es una reflexión que debemos hacer aquí en adelante y que si ya estamos hablando de políticas ambientales, tenemos que hablar también de las estrategias, de los planes gubernamentales, del plan nacional, de los planes internacionales. Y con todo esto suma la importancia que se está haciendo dentro del desarrollo de este evento. Muchas gracias a ustedes por prestar atención.